El auditorio está lleno porque vamos a hablar de un tema súper importante. Y bueno, pues vamos a comenzar. Está la doctora Marisol, mi compañera Naomi. Les dejo el micrófono si quieren decirnos algunas palabras de bienvenida. Hola, buenas tardes. De antemano, muchas gracias por estar aquí, por su asistencia, por esta disponibilidad. Sabemos que pues tenemos actividades, clases, pero hay temas que no podemos dejar de lado, no podemos postergar, y hay problemáticas, hay temas que a veces es importante reconocer, saber de ellos, informarnos un poquito más, y que al final toda la información que se les va a brindar el día de hoy es por y para ustedes. Ojalá que la aprovechen mucho y muchas gracias por estar nuevamente. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ya lo dijo Naomi, es una temática de gran importancia, sobre todo para esta época en la que estamos expuestos a tanta información que a veces nos descoloca en nuestra propia existencia, ¿no? Y bueno, en ese sentido, reiterar la bienvenida y el agradecimiento a todos los estudiantes de las distintas licenciaturas, LIE, LAE. ¿Sí están los del LIE? ¿Y los del LAE? No vinieron los LAE. Sí están también. Muchas gracias por estar acá. Y por supuesto a los académicos, a los docentes que están atendiendo a cada uno de los grupos. Gracias primero por permitir que los estudiantes se concentren acá y también por acompañarlos en esta charla, porque me parece que justamente el poder compartir lo que ahora nos expondrá quien está invitada para esta charla, es importante que tengamos la información en común para precisamente poder mirar desde una perspectiva, si no igual, por lo menos sabiendo que tenemos algunos elementos que nos permiten problematizar lo que sucede en el acontecer cotidiano. Muchas gracias a todas y a todos. Por supuesto, muy agradecida con Guille Magali, con Naomi Cortés, que continuamente están buscando temas que puedan acercar a nuestros estudiantes los elementos que les permitan solventar las distintas dificultades que implica la vida universitaria. Muchas gracias a las dos. Y seguramente el esfuerzo que ustedes están haciendo impacta en el desarrollo de nuestros estudiantes y, por supuesto, en la propia vida universitaria. Muchas gracias a las dos. Y pues especialmente muchas gracias a la maestra Brenda Barraza. Muchas gracias por estar en esta universidad, muy bienvenida a esta casa y pues esperamos que esta temática tan relevante, y creo que el subtítulo es una invitación a la reflexión, porque sí hay un después. Muchísimas gracias por estar acá, bienvenida, y pues ojalá que la información, la perspectiva que el día de hoy nos comparta sea para todas y todos de gran beneficio. Muchas gracias, bienvenidos todos. Bueno, pues entonces les voy a contar un poquito de Brenda. Brenda es estudiante del doctorado en Ciencias del Comportamiento Saludable de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es licenciada en Psicología y maestra en Salud Pública por la Universidad Autónoma del Estado. Tiene una especialidad en psicoanálisis y clínica de las toxicomanías por el Instituto Grodek de Psicomática Psicoanalítica de Guadalajara. También ha realizado investigaciones relacionadas con temas de psicoanálisis contemporáneo y psicopatología, duelo y suicidio, así como toxicomanías y neuropsicoanálisis. Y bueno, pues entonces les dejo el espacio, le dejo el espacio a la compañera Brenda para que nos cuente más sobre este tema interesante y vayan pensando en sus preguntas o reflexiones que nos quieran compartir, ¿vale? Sí.
Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Magali, primero que nada por invitarme, a la doctora, a todas las autoridades que están y me hacen favor de acompañarnos. Es un gusto poder compartir estos espacios de diálogo y de reflexión sobre temáticas actuales y que, bueno, pues definitivamente estamos ante un problema de salud pública grave, ¿ok? Justo hace unos momentos platicaba con Magali y le decía que hace aproximadamente un mes uno de mis alumnos se suicidó. Fue una situación muy extraña para mí recibir esa noticia porque llegó uno de sus compañeros y a estos alumnos yo los tuve 2 semestres atrás y llegó a comentarme, ¿no? que este compañero desafortunadamente pues había optado por quitarse la vida. Y yo pensaba, ¿qué pudo haber pasado para que un chico de 20 años, que además era brillante, o sea, era evidente que se destacaba del resto de sus compañeros por su capacidad de pensar las cosas, por su capacidad a la hora de responder, pero además exámenes de 10, pero además trabajos perfectos, pero evidentemente algo pasaba con ese chico. Y en mi quehacer en la docencia pude observarlo. Y un día se me ocurrió como preguntarle, oye, ¿pasa algo? Y entonces él me observó y me dijo, ¿algo de qué? Le dije, no sé, te observo extraño, ¿pasa algo? Y me dijo, sí pasa, y le agradezco porque usted me vio. Y esas palabras me resonaron y le dije, bueno, ¿hay alguna cosa que pueda hacer para poder apoyarte? Me dijo, por el momento no, creo que lo puedo manejar, pero le agradezco por haberme visto, porque nadie me ve. Desafortunadamente pasan estos 2 semestres y me entero de que pues había fallecido, ¿no? Entonces, lejos de pensar que estamos ante una problemática muy distante a nosotros, creo que tenemos la posibilidad de tener un espacio en donde vamos a hablar de un tema muy delicado, pero yo quiero que lo trabajemos y que lo pensemos desde otras perspectivas y que tengamos esa apertura y esa capacidad de analizar. Y vamos a tratar de hacer esto lo más interactivo posible y, como dijo la maestra Magali, queremos escucharlos, queremos saber qué piensan, queremos saber cuáles son sus opiniones al respecto, porque el tema que les propongo trabajar hoy se llama los estragos del suicidio, porque sí hay un después. Y traigo esta propuesta precisamente apuntando a que después de que una persona decide quitarse la vida, hay más. Queda una familia, quedan amigos, queda una sociedad a quienes nos impacta de alguna manera esta situación. ¿Y por qué nos impacta de esa manera? Porque el suicidio es una problemática que se puede prevenir. Es decir, no tendría que haber personas quitándose la vida. No tendría que haber personas en una situación tan angustiante, tan dolorosa, que los lleve a pensar que no vivir es la mejor opción. Eso no tendría que estar pasando actualmente, cuando tenemos tantas posibilidades. Entonces vamos a intentar entender qué pasa para que alguien llegue a este punto. Hablar de suicidio es referirnos a hablar de un fenómeno o un espectro. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos hablar únicamente de que el suicidio consiste, como su definición lo dice, en que una persona realice una acción para quitarse la vida, sino que hay varios elementos que van a estar constituyendo a este fenómeno. Tenemos la ideación,
que se trata de todos esos pensamientos o ideas que una persona va a presentar sobre atentar contra su propia vida. ¿Ok? Entonces, en este primer punto, hablando de ideación, nos quedamos en todas esas ideas de un sujeto. También están los intentos. En este segundo punto, ya existen acciones que van enfocadas hacia una autolesión o un autodaño con el objetivo de privarse de la vida. Y el tercer punto que constituye este fenómeno, pues por supuesto que es la consumación del suicidio. Es decir, cuando estas acciones logran el objetivo de que el sujeto pierda la vida. Entonces, hablar de fenómeno suicida va a implicar varios aspectos que tenemos que considerar. Y nosotros tenemos que empezar a identificar cuál es el nivel de riesgo en el que nos encontramos o en el que se encuentra alguna persona. Entonces, es importante considerar estos puntos. Ahora, hablemos de epidemiología, porque las estadísticas son sumamente importantes. Cada año a nivel mundial, alrededor de 800,000 personas se quitan la vida. En 2019 a 2021, el suicidio representó la cuarta causa de muerte en jóvenes de entre 15 a 29 años de edad. Ustedes se imaginan que estamos entre ese rango de edad y que posiblemente muchas personas que están a nuestro alrededor pueden haber tenido alguno de estos puntos del espectro suicida, o sea que pudieron haber tenido una ideación y que esa ideación llegó a la consumación. Estamos solo por debajo de los accidentes. Pero habría que pensar también en esos accidentes, por ejemplo, en los automovilísticos, que se dan casi siempre por consumo de sustancias. Y habría que pensar en eso, porque ¿qué objetivo tiene que nosotros vayamos y consumamos alcohol, por ejemplo, y después manejemos si sabemos perfectamente que eso es un factor de riesgo grave? ¿No será eso una forma de suicidio inconsciente? Es decir, ¿no será eso una forma en la que realmente nosotros estamos buscando que nos suceda algo? Porque si conscientemente y a todas luces sabemos que eso nos puede llevar a un accidente grave en donde esté en peligro nuestra vida, es muy raro, ¿no les parece?, que a pesar de eso hagamos conductas que nos encaminan hacia la destrucción de nuestra propia vida. Tenemos que hablar de suicidio porque el suicidio no nada más es la persona que dice, me quiero matar. Suicidio son todas estas conductas que nos llevan a la autodestrucción todo el tiempo. Son conductas poco saludables, que repetimos una y otra vez y que sabemos perfectamente que son conductas que están dañando nuestro organismo, que están dañando nuestro cuerpo y nuestra mente, y por alguna extraña razón repetimos esas conductas. ¿Y qué conductas pueden ser? La alimentación, el consumo de sustancias, pero vincularte con una pareja donde la relación es violenta, por ejemplo, y que esa violencia crece cada día más, hasta que ya te golpea, ya te empuja, ya te agrede. Pero tú quieres seguir vinculado, vinculada con esa persona, sabiendo que tu vida está en riesgo. Eso también tenemos que pensar un poco más allá, porque ponernos en riesgo, aún sabiéndolo, nos puede hablar de una situación de este tipo. En México, fíjense, estos datos son pues muy lamentables, ¿verdad? Porque en 2021, que fue cuando estábamos todavía en el auge de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos en toda esta situación,
Se reportaron, solo reportados y contabilizados, 8,351 decesos por suicidio en nuestro país. Y por cada suicidio consumado, es decir, por cada persona que fallece, hay muchísimos más intentos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 20 intentos por cada suicidio consumado. Entonces, 167,000 personas en el 2021 intentaron por lo menos quitarse la vida. 167,000 personas. ¿Qué tiene que estar pasando en la mente, en la vida, en el entorno de una persona para decidir que vivir eso no es lo que quiere y que mejor se va a quitar la vida? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son las circunstancias? Esto es una situación muy grave, de verdad. Y bueno, hablemos de Hidalgo porque tampoco nos quedamos atrás. Hidalgo ha incrementado el número de suicidios, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Como pueden observar ustedes, en el 2018 hubo 109 decesos. 2019 fue incrementando, aunque no en una cantidad considerable, pero vean la diferencia entre 2020 y 2021. De 132 decesos pasamos a 185. Esto es un dato alarmante, porque como va la cosa, esto va a seguir incrementando. O sea, aquí las estadísticas nos están mostrando que esto no está disminuyendo de ninguna manera. No hay una disminución, al contrario, está empeorando la situación. Si de por sí teníamos un chorro de conflictos mentales, psicológicos, existenciales, económicos, socioculturales, la pandemia vino a dejarnos muchas secuelas, pero no nada más a nivel fisiológico a los que padecieron COVID. Vino a dejarnos secuelas en salud mental y tenemos que hablar de eso porque el suicidio es una de ellas. El suicidio es una de las secuelas que nos está dejando COVID-19, porque hubo muchas personas que no pudieron ver a su ser querido por última vez, que entró a un hospital y cuando fueron por él, les entregaron una caja con cenizas y le dijeron, tenga, aquí está su papá, aquí está su mamá, aquí está su hijo. Hicimos una investigación justo en donde trabajamos con los familiares que perdieron a un ser querido en estas condiciones. Y lo que nos decían era una cosa tan triste porque mencionaban en su discurso. Yo no estoy segura, nos decía una mujer que perdió a su esposo, yo no estoy segura de ninguna manera que esta caja con cenizas sea mi esposo. Eso no puede ser. Él no es, o sea, a mí me dieron otra cosa que no es, me dieron a otra persona y seguramente a él lo tienen ahí y están haciendo cosas con él y le quitaron los órganos. ¿Se dan cuenta cómo la fantasía empieza a operar en esas situaciones y no nos lleva a pensar, bueno, él ya está en paz y todo, como lo viviríamos en un duelo normal? Es decir, cuando podemos despedir a una persona, hacer todos los rituales funerarios correspondientes. No. Durante la pandemia no sucedió eso. Y ya no pudimos verlos, porque nos entregaban cajas totalmente selladas y nos decían, no se le ocurra abrir, porque eso es peligrosísimo. Y las madres, los padres, los hijos no pudieron volver a ver a ese familiar. Y no están seguros de que estaba ahí.
Y la fantasía colectiva empezó también como una cosa así muy complicada, en donde decían, no llevan cuerpos, ¿no? Incluso había noticias en los medios donde decía, son piedras, los féretros tienen piedras y entonces no son cuerpos y nos están engañando, y dónde están las personas y los están matando. Una serie de cosas que ahora se suman a todas las problemáticas que ya teníamos de por sí en nuestra sociedad mexicana. Tenemos que estar pendientes porque estas cifras son muy preocupantes para todos. Hablemos de forma más concreta de lo que sería la problemática suicida. Vamos a identificar cuáles son los principales factores de riesgo que nosotros tenemos o consideramos a la hora de hablar de suicidio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo a los que estamos expuestos para poder pensar en el suicidio como una posibilidad? Ok, no socializar, no tener redes de apoyo. ¿Qué más? Problemas familiares, sin duda alguna, es uno de los principales factores de riesgo. La economía, sí. ¿Qué más? Abuso de cualquier tipo es uno de los principales factores de riesgo, no solo para suicidio, sino también para desarrollar un desorden mental o una patología. Vamos a ver, ¿algo más, chicas? Sí. El bullying, el acoso escolar. Si ustedes entran a YouTube, yo para presentarles esta información, intenté buscar pues justo como algunos testimonios de sobrevivientes del suicidio, y ahorita lo vamos a ver. Y la verdad es que encontré uno de unos padres de un chico de 9 años, que se suicidó, porque en su escuela recibía acoso escolar. Y era tan grave que ese niño de 9 años optó por ahorcarse. Y sus papás relatan cómo lo encontraron en su habitación y fue un evento traumático para ellos, por supuesto. Y entonces ellos ahora dicen, estamos muertos en vida. Cuando se murió nuestro hijo, nos fuimos con él. Ya no tenemos vida. Vivimos para llorarle, vivimos para pensarle, vivimos para extrañarlo. No hay más para nosotros. Y era una situación muy fuerte lo que ellos van relatando. Y eso se derivó del acoso escolar. Y nosotros que estamos justamente inmersos en estos espacios educativos y que nuestra formación apunta justo hacia involucrarnos en la educación y en los procedimientos y en las metodologías de educar, tenemos que poner atención a estos temas, porque no son temas solo de psicólogos o de médicos. Estos temas nos competen a todos desde nuestra posición. Porque ustedes que van a estar inmersos en el campo educativo, en todas sus aristas, pueden proponer estos temas para trabajar en el aula. Porque no podemos dejar de lado la salud mental de nuestros estudiantes. Y creo que justamente por eso es que se están desarrollando estos espacios para ustedes, para que también podamos pensar en nuestra propia salud mental y en la salud mental de quienes están a nuestro alrededor. Y llevar ese pensamiento mucho más allá, es decir, pensar en la salud mental y en estos temas desde mi posición como estudiante. ¿Y cómo puedo yo aplicar esto
en mi ejercicio profesional. Eso es lo importante, porque muchas veces como docentes, lo digo por ejemplo en mi caso, solo vamos, enseñamos teoría y adiós. Pero yo de pronto me di cuenta de que no podíamos hacer eso. Y teníamos que cambiar la forma de enseñar y la forma de transmitir ese proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. Porque no son solo personas que absorben conocimiento y ya. Son seres humanos. Y que ese proceso de enseñanza-aprendizaje está atravesado por muchas cosas, entre ellos su situación emocional. Tenemos que considerar estos aspectos. Sobre todo, como les digo, nosotros desde nuestro ejercicio profesional. Uno de los principales factores de riesgo para suicidio es haber tenido intentos previos. Es decir, si nosotros conocemos a alguien que alguna vez, aunque fuera una cosa que no representara un peligro grave, por ejemplo, que se hizo cortadas leves en los brazos, o que de alguna manera tuvo intentos aunque no fueran del todo claros, esa persona tiene un factor de riesgo para volverlo a intentar y que esta vez sí lo consume. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa persona. Si nosotros sabemos que ese alguien ya lo intentó una vez, hay que estar pendiente y hay que darle apoyo. No podemos decir, ay, bueno, ni fue tan grave, o sea, se cortó poquito, ya pasó. Lo puede volver a intentar. Si otros familiares se han suicidado, es decir, si dentro del núcleo familiar alguno de ellos ya se suicidó, en esa familia la posibilidad de que otro miembro intente hacerlo incrementa un 50% más que aquellas familias en donde no existe ese punto. Esto es súper importante porque también involucra muchas cosas. Por ejemplo, si lo hizo en su propia casa, ¿quién lo encontró? ¿En qué condición? ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue toda esa situación? Si hubo una carta póstuma, si no la hubo, si medianamente entendieron las razones, si no lo entienden. Todo esto es muy importante. Ahora, cuando una persona padece un trastorno mental, entendiendo, por supuesto, que hay una situación que tenemos que atender en este punto. Hablar de trastornos mentales quiere decir que hay una afección a nivel neurológico, pero también a nivel psicológico y psíquico. O sea, hay algo que no está bien en el individuo en cuanto a su parte neurológica, pero también hay algo que no está bien en sus emociones, pero también hay algo que no está bien en su psiquismo. Y entonces, esto, un padecimiento mental, requiere atención especializada, porque un sujeto no es capaz de resolver lo neurológico ni lo psicológico por sí mismo. Uno de los principales factores que se asocia con trastornos mentales es la poca tolerancia a la frustración que se desarrolla. Y ante las situaciones cotidianas, porque todos vivimos bajo estrés. Todos. De alguna u otra manera estamos estresados, estamos angustiados, estamos fastidiados. Pero las personas que tienen un padecimiento mental tienen menos capacidad para lidiar con esto. Y al tener menos capacidad para ir lidiando con esto, ¿qué pasa? Que se vuelve un factor de riesgo para pensar en el suicidio como una opción. Este es un tema importante. El consumo de sustancias. Porque el consumo representaría
un factor de riesgo para suicidio. ¿Qué piensan? Ok, porque incrementa la dependencia y entonces necesita más. ¿Qué más? ¿Qué piensan? ¿Por qué consumir sustancias tiene una relación con el suicidio? Ok, porque el consumo de sustancias sin duda nos saca de la realidad en la que estamos viviendo y nos lleva a otra. Pero si lo que nos dicen, pues es que consumir sustancias es bien padre, ¿no? Eso nos dicen, que te sientes bien, que la sensación es buena. Entonces, ¿por qué se asociaría con suicidio si dicen que está bien padre? Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Sí. Exactamente. Hay una pérdida de la realidad. Y la realidad es que el consumo de sustancias no está tan padre como dicen. Porque número uno, justamente hay daño neurológico grave. Y en algunos casos irreversible. Ya no podemos reparar ese daño. Número dos, justamente lo que nos decían ahí atrás. Hay una pérdida de la realidad en donde el sujeto ni siquiera entiende lo que está pasando. La dependencia, pero sobre todo hay que entender una cosa cuando hablamos de consumo de sustancias. El consumo de sustancias siempre está vinculado con aspectos psíquicos. Siempre hay una razón a nivel psíquico que quizá no comprendamos, pero que puede llevar a un sujeto a engancharse con una droga, de cualquier tipo. Entonces es importante pensar en que en realidad el consumo no es el problema. El problema es ese conflicto psíquico al que se está asociando. Y que mientras usted no repare ese problema de alguna manera, no analice, no entienda, no vea, no solucione su problema psíquico, el consumo va a estar. Y va a llegar un punto en donde ni consumir toda la sustancia del mundo va a ayudar a irse de ese problema que está acá adentro. ¿Cómo te vas de algo que vive acá adentro? No puedes escaparte. Y llegan a ese punto en donde ya es imposible lidiar a pesar del consumo y lo que pasa es que se vuelve un factor de riesgo. Justo lo que hablamos. Los conflictos emocionales que no son expresados. Y que no son expresados no nada más porque uno no quiera. Porque a veces decimos, es que me siento mal, algo me pasa, pero no sé qué. No tengo la menor idea de qué es lo que me está pasando, solo sé que me siento mal y que estoy enojado o estoy triste o estoy frustrado, pero no tengo idea de por qué. Esos son los conflictos que nos pueden llevar a pensar en el suicidio como una opción válida, buena para nosotros. ¿Se les ocurre alguna otra? ¿No? Bueno, como ya lo mencionaban, las víctimas de violencia.
y de abuso de cualquier tipo. Pero no nada más eso, sino podemos hablar de un evento traumático. Es decir, todos los eventos que generan un impacto a nivel psicológico que no podemos entender y que no podemos tramitar, se vuelven un trauma. Y esos eventos pueden representar un factor de riesgo para el suicidio. Y vean, aquí, esto es una situación bien complicada, porque nos dice que el 90% de las personas que fallecen por suicidio presentaron algún síntoma, algún indicador, alguna cosa que se podía ver, pero de la que nunca se habló. Lo dejamos pasar. No le hicimos caso, porque está exagerando, porque está loco, porque nada más cortó con su novio, cortó con su novia y dice que se quiere morir. Ay, qué ridículo, ¿no? Luego se le pasa y no les hacemos caso. Y estas llamadas de atención que se pueden percibir, aquí es donde está la prevención. Justo cuando escuchamos ese tipo de cosas. Justo cuando escuchamos comentarios como, ya me voy mamá, ya me voy papá. A ver si no me atropellan ahorita, ¿no? Y entonces, y la mamá, ay, estás loco, ya vete, córrele, ¿no? Y no los pelamos, o sea, es como, mi hijo está loco, ¿no? ¿Qué le pasa? O ya me voy, ma, a ver si regreso. Y entonces los papás dicen, pues no pasa nada, ¿no? O sea, como que está loco, ¿no? Como que a ver si regresa. Pero esas cosas que parecen absurdas pueden ser un elemento que nos ayude a identificar que una persona está en riesgo o que está pensando en el suicidio como una posibilidad. Entonces, tenemos que poner atención. Por ejemplo, también, como les digo, desde nuestro ejercicio. Porque yo tengo, por ejemplo, una alumna, ¿no?, que tenían que entregar, como su examen de primer parcial, un análisis crítico. Y todos estaban súper angustiados, ¿no? Ay, no, es que vamos a reprobar y no sé qué, ¿no? Y entonces, una chica estaba lejos de todos los demás, o sea, como súper desinteresada, como que dijo, sí, ajá. Y yo la observé, entonces dije, bueno, algo pasa con esta chica, porque todos están en angustia y ella está muy rara, o sea, como que no le importa. La identifiqué, vi bien quién era y a la hora de que reviso, puse énfasis en su trabajo para ver qué estaba pasando y entonces no entregó el mínimo de cuartillas, estaba muy mal redactado, no había, o sea, mal. Y entonces la llamo para entregarle el ensayo y le digo, ¿me puedes decir por qué trabajaste de esta manera? Y entonces ella me dijo, ¿sabe qué? La verdad no lo quería entregar. Lo hice porque mis compañeros de alguna manera me apoyaron, o sea, me ayudaron a que yo pudiera hacer esto. Fue lo más que pude hacer. Ya no quiero, ¿no? Le dije, ¿ya no quieres qué? Ya no quiero nada. Ya no quiero estudiar, ya no quiero entender, ya no quiero pensar, ya no quiero nada. Y en ese momento se desbordó ahí. Empezó a llorar, empezó a decirme que tenía muchos problemas. Entonces, también es nuestro trabajo como docentes aprender a escuchar a nuestros alumnos, aprender a leer a nuestros alumnos, a identificar estas situaciones.
porque pueden pasar, porque todos nosotros, como estudiantes, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo ¿en dónde? En la escuela. Llegamos a las 7, salimos a las 7, aquí comemos, desayunamos, aquí medio nos dormimos, aquí platicamos, aquí todo. En la escuela pasa la mayor parte de nuestra vida y no podemos estar ajenos a lo que pasa en las aulas. Ustedes llevan muchos semestres compartiendo juntos. Medianamente pueden ubicar a sus compañeros. Tenemos que aprender a observarnos también para poder identificar cuando es un problema. Ahora, lo que les decía, ¿no? La adolescencia y la adultez joven representan al grupo poblacional con más riesgo para perder la vida. Y bueno, pues, ¿cómo podemos anticipar o cómo podemos darnos cuenta de que estas personas están en riesgo? Lo que ya decíamos, observando cambios en su conducta. Ya si no quieren observarlos de todos sus compañeros porque les caen mal, porque están peleados, porque hay grupitos, porque siempre pasa eso. Por lo menos observen a los compañeros de su alrededor, con los que se reúnen, con los que se juntan, porque a veces se juntan, se reúnen, son amigos, pero nada más para irse de fiesta, pero nada más para el chisme, pero nada más para el equipo de la escuela, pero no hay un involucramiento a nivel emocional y eso nos está faltando. Entonces es importante ese punto y eso nos permite justo fomentar la comunicación y esto que es justo lo que está haciendo su institución y hacia lo que están apuntando, fomentar la educación emocional. Tenemos que hablar de salud mental. Por eso estos espacios son tan valiosos, son tan importantes. Porque a lo mejor ustedes no van a opinar nada, no van a decir nada, pero por lo menos van a empezar a pensar en eso. Y eso ya es un punto importante, que es lo que quiere al final hacer esta institución. Están preocupados por su salud mental. Están apuntando hacia darles espacios de pensamiento y de análisis que les permitan un estado de salud mental óptimo para que puedan desarrollarse en su ejercicio. Entonces es muy importante esto. Hablamos mucho de los jóvenes, de nosotros, pero hay un grupo poblacional que está casi invisibilizado y que también representan un grupo importante de personas que se suicidan. Y me gustaría compartirles este video que realizaron mis alumnos. Vamos a verlo. ¿Por qué cree usted que los adultos mayores se suiciden? ¿Cuáles son las principales razones? Bueno, tengo entendido más o menos si deja. Uno es enfermedad. Puede que sea eso, que ya no quieran vivir. Y probablemente pues deudas, que yo también no por lo mismo, puede que esas personas tengan acontecer eso. Ok, y Puede ser, pero no se asegura uno porque la verdad hay casos pues, irregulares, ¿verdad? Pero sí, yo pienso más. así es. ¿Por qué piensas que los adultos mayores se suicidan? Bueno, yo pienso que porque nos sentimos abandonados de nuestros hijos más bien. Probablemente por el estilo de vida que ahora se lleva, que la mayoría de la gente trabaja, la vida es como muy rápida, muy agitada. Creo yo que eso hace que no tengan tiempo para sus papás, entonces los papás se sienten solos, se sienten
desprotegidos, a lo mejor también por cosas económicas, por enfermedades crónicas que tengan y no soportan la idea de sentirse inútiles y ya no poder moverse y eso. Entonces mucha gente se va al camino fácil, que es el suicidio, entre comillas fácil, porque no es muy fácil, es que no tomar una decisión de esa magnitud. Por lo mismo, que se sienten solos, desesperados, que no les hacen caso, los hijos porque trabajan, o los van y los llevan a los asilos. Entonces hay veces que por eso mismo llegan a desesperarse y pueden llegar al suicidio. ¿Crees que solo sean por sentimientos de abandono o también hay otras razones? Pues también por el abandono, o porque no tienen dinero, porque no los sacan a pasear, están encerrados. ¿De qué manera crees que puede prevenirse el suicidio en adultos mayores? Creo que la solución sería pues que tomaran una terapia, que hubiera centros de rehabilitación, que hubiera más campos de distracción para la gente mayor, para los adultos mayores, llámese ejercicios, llámese trabajitos que ellos puedan hacer para que se entretengan y se ocupen y no piensen en cosas que no deben de hacer. ¿Qué podríamos hacer como sociedad para ayudar, para evitar eso? En primer lugar, hablar con la persona, saber qué son los motivos que están haciendo para poder, bueno, que ellos tengan esa intención de que quieran hacerlo. Porque me imagino que tienen una familia, eso sí, si no les tienen a ningún lado, hay bancos también que pueden, ahorita que hay un poquito más de que están dando su dinero, pues también puede que los ayuden. Pero precisamente que ellos entiendan que según su edad y lo que tengan en sí, en su mente, tener la responsabilidad de su vida, porque no tiene nada de que yo me quiero matar y lo quiero, no. Es así, ya les tengo un psicólogo, una persona de las más, para apoyar. Pero sí, hay todavía medio para que ellos puedan entender, puedan entender también, porque sí, ya hay psicología. Pues miren, en primera, depende de uno, que si se siente uno tan solo, debería de meterse a hacer alguna actividad para que ahí convivan con otros adultos mayores, que hagan trabajos manuales, sí, o sea, cualquier actividad que puedan hacer, y así ya no se sienten tan solos porque están conviviendo con la gente, se están distrayendo ellos mismos. Voy a hacerte unas preguntas. Primero, ¿qué piensas sobre el suicidio? La gente está mal de la cabeza. Escuchen. ¿Por qué? Pues porque no hay necesidad de suicidarse, necesita uno estar muy mal de la cabeza para pensar en eso. ¿Consideras que los adultos mayores son una población
solos, cuando están enfermos, son muy vulnerables para el suicidio. Entonces, para ti, ¿esas serían las principales razones por las que un adulto mayor se suicida? ¿Cuáles serían las principales? Ajá. Sería estar enfermo. Estar solo, son las principales. ¿Alguna otra? No, las principales serían estar enfermo y solo. ¿Tú cómo piensas que puedes ayudar o evitar que una persona se suicide? Pues platicando, tratando de convencerlo para que cambie su forma de pensar, su forma de pensar en el suicidio. Hay personas que se dedican a eso, los tanatólogos se dedican a eso, cuidarlos para que evitar eso del suicidio. Okay. ¿Y sabes a dónde recurrir para buscar ayuda? Sí, los centros psicológicos, con los tanatólogos, ellos te ayudan bastante para evitar el suicidio. Sobre todo las personas cuando pierden a un ser querido, lo primero que piensan es en suicidarse. Y para eso están los tanatólogos, los psicólogos, para ayudarlos a evitar eso. Ok. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué les pareció el video? Creo que hay varios puntos interesantes. El primero de ellos, bueno, yo les dije a mis alumnos, a ver, van a entrevistar a adultos mayores. Sí, ok. Les dije, pero no cualquier adulto mayor. Van a ir y si ustedes todavía tienen la fortuna de tener a sus abuelitos, van a ir con ellos. No van a ir a entrevistar al señor de la esquina, no. A su familia. Porque queremos saber y escuchar lo que las personas cercanas a ustedes dicen. ¿Y qué creen? No querían. Decían, ay, no, es que luego mi abuelito, ya se pone a contarme otras cosas y no se concentra y entonces yo mejor no quiero ir porque entonces mejor voy con otro señor y así le puedo cortar la plática porque luego mi abuelita ya me quiere invitar de comer y entonces yo no quiero y entonces quiere que me quede y entonces abuelita, o sea, así, ¿no? Y entonces yo me puse a escuchar eso. Y eso son señales de alerta. El discurso de estos chicos me hizo entender por qué los adultos mayores piensan en el suicidio. ¿Cómo es posible que un chico diga, ay no, qué flojera, mi abuelita me quiere dar de comer? O sea, es una cosa tan rara, me pareció. Dije, qué extraño. Sobre todo porque los abuelitos, y sobre todo por lo que ellos me decían, lo que querían era platicar con ellos, ¿no? Me decían, es que mi abuelito se desvía del tema y me empieza a contar que cuando él trabajaba en no sé dónde, que cuando iba, que cuando no sé qué. Ay, no, yo no voy a poder hacer eso, maestra, no. Y yo dije, bueno, ¿y qué te parece si escuchas primero y luego le haces la entrevista? Ah, sí, ¿verdad? ¿Hace cuánto no hablas con tu abuelo? No, pues ya tiene. Sí, ya tiene. O sea, no. Es que no, luego no voy porque no. Pierdo tiempo. Fue su respuesta. Es grave. Pero cuando fallecen, no, hombre. El lloradero, llevan 50,000 flores, se desmayan, les da un ataque ahí de llanto, bueno, una cosa terrible. Pero tienen la posibilidad de conversar, de dialogar, de acompañar, de apapachar, de comer, y no la toman. ¿Qué está pasando entonces? Tenemos que hablar de esto. Y no pensarlo en lo que vemos allá afuera, pensarlo en nuestra propia vida.
en nuestros propios padres, en nuestros abuelos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el tipo de vínculo que estamos llevando con ellos? Porque desde ahí está la situación. Y bueno, entonces yo les propongo una pregunta y me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué solo algunas personas optan por el suicidio? Todos o la mayoría de alguna forma tenemos problemas. Algunos muy graves, otros no tan graves, otros medio graves. Tenemos deudas, unas más grandes, unas menos. Pero ¿por qué de todas las personas que tenemos problemas, solo algunos optan por el suicidio y otros no? ¿Qué piensan? Porque si dos personas tienen una deuda muy grande, imaginémonos la misma deuda, dos personas diferentes. Una se suicida y otra se pone a vender chicles, elotes, va y aquí tiene 2, 3 trabajos y hace todo por saldar esa deuda. ¿Por qué hay esas diferencias? Porque si estamos en un problema que consideramos tan grave, no todos pensamos en el suicidio. Sí. Porque me parece importante que reconocer el término de la autoestima y este sentido de autoaceptarte es pues importante porque cuando aceptas que la realidad te está pasando y tienes la capacidad de aceptar el problema y aparte no solo tienes la capacidad de aceptarlo, sino que reconoces que puedes hacer algo a qué tanto puedes acercarte a la solución. Pues por eso algunas personas saltan más rápido del problema o de la situación que otros, porque algunos no trabajan, y creo que es muy importante que trabajemos en uno mismo a nivel de aceptación, en distintos aspectos. Ok, aquí su compañero nos plantea una idea muy interesante y muy importante, ¿no? Que es la de identificar nuestras propias capacidades, nuestras propias habilidades y nuestro sentir ante esas situaciones y cómo eso puede irnos ayudando. ¿Qué más? ¿Qué piensan? ¿Por qué solo algunos optan por suicidio? ¿Qué se les ocurre? También tiene que ver mucho el apoyo familiar, ¿no? De que unos tienen alguien con quien comunicarse y puedan, pues sí, más que nada el apoyo de amigos, amistades, familiares. Claro. Muy bien, el apoyo, las redes de apoyo con las que uno cuenta para poder hablar de sus problemáticas y que posiblemente nos puedan ayudar con esas problemáticas, por supuesto que van a influir. Pero puede haber como factores pequeños que, como lo que decía, la cuestión de a lo mejor de una red de apoyo que no necesariamente sea familiar, pero pues que a lo mejor cuente con alguien que, pues, que los apoye, ¿no? Y que a lo mejor pueda ser como muy similar pues sí, la experiencia para ellos, pero que puede haber como factores que a lo mejor pues que sean como importantes para ellos y que eso sea como que a uno lo ayude a tratar o buscar el resolver como la cuestión importante y la otra persona sea como que más difícil y que pues puede ser también eso, ¿no? Por ejemplo, lo que decía es que como que lo mencionaran, me resultó importante la cuestión de a lo mejor hasta de alimentación, ¿no? Que en cuestión física, mental, emocional también tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? La forma de alimentarnos, creo que también es un factor importante en la
también es mucho como de normalizar el Ujú. suicidio, ¿no? Como Así es. como cualquier tema, o sea, y no darle la importancia que tiene, sino nada más como que a lo mejor hasta la puedo tomarlo, pero no se le da la importancia que en realidad tiene. Exacto, aquí nos están compartiendo puntos muy interesantes, ¿no? Y creo que lo que podríamos englobar de lo que ustedes nos mencionan es que hay aspectos externos al sujeto y hay aspectos internos que van a influir en que alguien opte por el suicidio o no. Entonces, lo que nosotros tendríamos que estar considerando al hablar de suicidio, para entenderlo y para poder entender por qué una persona puede optar por esta solución a sus conflictos, a sus problemáticas, son las siguientes. Más allá de la estigmatización, más allá de las cuestiones morales e incluso religiosas que se involucran en este tema, porque en algunas religiones es visto como algo malo, ¿no? Como algo inadecuado, como algo pecaminoso. Y yo veía un documental en donde en las religiones de otros países de Latinoamérica, el suicidio es totalmente rechazado. Y si un miembro de una familia se suicida, esa familia es rechazada, a tal grado en donde incluso se le puede llegar a sacar de su vivienda para que no conviva con el resto de la comunidad y se le envía a un lugar aislado. Se le retira todo tipo de apoyo, de comunicación. Incluso hay lugares en donde no les venden productos, ni alimentos, ni cosas. Y decía un testimonio, a esas personas ni siquiera se les reza, ni siquiera se les puede prender alguna veladora o hacer ningún ritual fúnebre, porque no lo merecen, decía. No son dignos de nada. Ahí está el estigma hablando todo el tiempo. Tenemos que quitar eso y entender que las personas pueden optar por esta situación debido a los recursos a nivel psicológico con los que cuentan, a sus características de personalidad, a las condiciones socioeconómicas y al contexto en donde viven, y también a las redes de apoyo con las que contamos. Esto es lo que realmente está detrás de la decisión, y no todo ese estigma del que nos llenan. Y por eso es que esas cifras que les mencioné al inicio son dudosas, muy dudosas, porque hay muchos suicidios que no se reportan como tal. Se reportan como muerte natural, como muerte por accidente, porque a la familia no quiere que se sepa la verdad, que fue un suicidio. Entonces esas cifras no son reales, son un aproximado y tendríamos que estar pensando en ese punto. ¿Qué hay después del suicidio? ¿Qué es la propuesta? ¿Qué pasa con la familia, con los amigos y con todo lo que se queda, con los que se quedan? Porque la persona pues falleció y dependiendo de la concepción que ustedes tengan de la muerte, bueno, pues o se fue al cielo o ya trascendió o ya no hay nada después de la muerte. Pero, ¿qué pasa con los que siguen aquí? Esto es un poco de lo que ya les había hablado, ¿no? De cómo el suicidio en la pandemia ha tenido un mayor auge y además de eso ha tenido muchos más estragos. El primer punto que les pasa a los dolientes por suicidio, que se pueden llamar, fíjense cómo se llaman ellos, se pueden llamar dolientes o se pueden llamar supervivientes. Esos son los términos indicados para las personas que tienen un familiar que se quita la vida.
supervivientes. Y yo los invitaría a cuestionarnos por qué se les llama de esa manera. Porque es justo lo que decían los papás de ese niño de 9 años. Vivimos para llorarlo. Vivimos para pensar en por qué hizo eso. Y toda nuestra vida va a estar implícito esa parte. Todo el tiempo va a estar, y aunque yo vaya y trabaje y siga con mi vida, ese suceso me va a acompañar hasta el día que me muera. Entonces, eso puede llevar a una cosa que se llama duelo complicado. ¿Qué significa eso? Que un duelo normal, cuando tenemos una pérdida, se complica y se hace patológico. Los síntomas se incrementan, se hacen mucho más agudos, permanecen por muchísimo más tiempo y no se quitan. Y lejos de que esa tristeza se vaya, al contrario, lejos de que ese rencor, de que esa ira, de que ese dolor se vaya, con el paso del tiempo solo incrementa mucho más. ¿Qué pasa con la familia de las personas con suicidio? Incrementa la posibilidad de que alguno de estas personas desarrolle un padecimiento mental. Sobre todo hablamos de trastornos del estado de ánimo, de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático. Y ustedes dirán, ¿por qué estrés postraumático? Imagínense que esa persona encuentra a su hijo, a su padre, a su hermano, a su abuelo, muerto en su casa, en una condición que no es agradable. O sea, imagínense, ¿no? Si presenciar o ver a una persona fallecida es algo impactante, ver a una persona fallecida por suicidio es un evento traumático. Y que esa persona sea alguien a quien tú amas profundamente, es peor, es devastador. No hay palabras para eso. Y sobre todo si pensamos en la edad, 15 a 29. ¿Quiénes son posiblemente los que van a encontrar? Los padres a sus hijos. O a nuestros abuelos. Y yo en esta revisión también escuchaba una frase que me quedó como muy presente, en donde los padres de familia decían, bueno, cuando a un hijo se le muere un padre, pues probablemente reciba el nombramiento de huérfano, ¿no? Se quedó sin papás. Pero ¿qué nombre se le da a un padre que pierde a un hijo? No tiene nombre. Esa pérdida no se puede siquiera nombrar. No hay un nombre para ponerle a eso. Todas las pérdidas son significativas. Todas son importantes, todas son valiosas, todas esas personas. Pero si pensamos en el rango de edad donde más se suicidan, estaríamos hablando de hijos, de chicos que están atravesando la misma etapa que ustedes. Entonces, la familia padece mucho. Hay duelo complicado, como ya habíamos visto, y dependiendo de las condiciones en las que se da el suicidio, va a haber un sentimiento de culpa y de vacío que se hace crónico. Es decir, nunca desaparece. Nunca. Porque los que se quedan siempre van a tener la duda de, ¿pero por qué? ¿Qué lo llevó ahí? O sea, no entiendo, pues si estaba tan bien, se estaba riendo en el desayuno conmigo y de pronto, ¿qué pasó?
Si se iba a las fiestas, si se veía tan contento, si era tan inteligente, si iba tan bien en la escuela. Y eso jamás lo van a saber. Y eso puede provocar sentimientos crónicos de vacío y de culpa. Además de que, como ya decíamos, incrementa el riesgo de que alguno de ellos se suicide hasta en un 50%. Por eso es que en las familias, desafortunadamente, casi siempre hay más de un suicida. Y eso es muy lamentable. Y como lo mencionamos, estas familias no nada más tienen que lidiar con su pérdida. No, todavía lidian con el estigma, con el señalamiento, con el juicio, con la habladuría. Ay, es que ya viste. Ay, de seguro no lo cuidaban. No, es que no le ponían atención. Pobre señor, pues por eso se murió. Aparte de esto, que ya ellos mismos tienen y tienen que lidiar con esos puntos, está toda la sociedad señalando, rechazando, estigmatizando, criticando, juzgando. Cuando lo que tendríamos que hacer es lo opuesto. Ser esa red de apoyo para que estas personas puedan lidiar con su dolor. Pero es algo muy complejo. Me gustaría poner rápidamente un video que es justamente lo que les contaba, un testimonio de un padre que perdió a su hijo por suicidio, y me gustaría que pudiéramos escucharlo y me digan qué piensan. Hola, soy Paco Lendínez, tengo 55 años, padre de 2 hijos, Miriam y Paul falleció por suicidio hace 2 años y medio. Soy ingeniero de Barcelona y trabajo en la economía circular intentando hacer un planeta un poco más sostenible para el futuro. Bueno, es una de las situaciones, yo creo, más difíciles que te puedes encontrar en la vida, porque lo primero que te preguntas es ¿por qué? Y esa pregunta, por mucho que quieres contestarla, te das cuenta que no tiene respuesta. Yo creo que es una presión brutal, que todo tiene que estar bien, todo tiene que ser bonito, te tienes que reír todos los días, y al final en esta vida hay alegrías y hay tristezas. Y yo creo que lo bueno es enseñarles a tus hijos que está bien llorar un día, y que está bien reírte al siguiente, y que está bien decirle, ostras, pues me ha ido mal en el trabajo hoy, y no pasa nada. Y al día siguiente decirle, oye, pues hoy me ha ido muy bien en el trabajo, y no pasa nada. A mí me gusta hablar de sobrevivir, pero en realidad con un sentido un poco de que vives, pero vives de otra manera. En realidad tienes que aprender a tener otra vida. No puedes tener la vida que tenías antes. No es posible, no existe. Parte de lo que más quería no está aquí. Lo llevas dentro, pero cambia. Y yo creo que es el encontrar esa nueva vida. El encontrar vivir de otra manera. Y para mí lo que me ha servido muchísimo es encontrar qué le preocupaba a mi hijo. A mi hijo le preocupaba el medio ambiente, le preocupaba las injusticias, le preocupaba el planeta. Y yo, bueno, pues voy a dejar mi antiguo trabajo y me voy a dedicar a esto. Y es esa manera de honrar a mi hijo. La manera de honrar a mi hijo es estar más presente en lo que hago, poner el corazón en lo que hago y amarme a mí para ser capaz de amar a los que están a mi lado. Porque esas son las 3 cosas que vi que a veces durante la vida de mi hijo no lo había hecho consistentemente. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de lo que acabamos de ver?
¿Escucharon lo que dijo este hombre? Es una cosa muy impactante, porque él dice, renuncié a mi trabajo, renuncié a mi vida para dedicarme a lo que mi hijo hubiera querido vivir. ¿Se dan cuenta de la implicación que tiene esto? Vive para su hijo, vive por su hijo. Y afortunadamente este hombre tenía herramientas a nivel psicológico y tuvo la posibilidad de hacerlo, de tramitar su dolor de una manera no dañina. Pero hay muchas personas que no tienen esa posibilidad. Y eso tenemos que considerarlo. A la hora de hablar de suicidio, si ustedes lo llegan a pensar en ustedes mismos, o si por alguna razón están involucrados en un tema o conocen a alguien, lo primero que tenemos que hacer es validar sus emociones. Porque los conflictos de esa persona son graves. Aunque para nosotros no representen gravedad, esa persona los está viviendo como lo más terrible que le puede pasar. Aunque nosotros decimos, ay, pues terminó con su novio, luego se consigue otro, no pasa nada. Para ese chico, esa chica, representa una pérdida terrible, un dolor que no se puede explicar. Entonces, tenemos que validar esa gravedad. No podemos minimizarla. Y tenemos que entender que el suicidio y los conflictos atraviesan por circunstancias que están más allá de lo evidente. Es decir, que hay aspectos que podemos ver y entender, pero hay cosas a nivel inconsciente que necesitan ser vistas y que no van a poder ser vistas a menos de que acudamos con un especialista que nos guíe, que nos oriente y que nos ayude a ver más allá de lo evidente y que nos ayude al objetivo que tenemos en la parte clínica, en la psicoterapia, que es resignificar, darle otro sentido, otro significado a esos conflictos, porque eso nos va a permitir proponer otras soluciones que no sean la muerte. Y bueno, para finalizar, ¿qué hacer si se encuentran en una situación como esta? No ignoren las señales de alerta. Identifiquen el nivel de riesgo. Mantengan una comunicación estable y confiable con esa persona y busquen apoyo y asesoría de especialistas, porque tenemos que considerar que cada caso es distinto y las medidas que se utilizan en cada caso son diferentes. Y bueno, aquí les dejo algunos datos de instituciones que son cercanas a nosotros. Está el Hospital Villa Ucaranza, en donde ustedes pueden acudir y recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica de forma gratuita. Y también está la Línea de la Vida. Si ustedes ponen en Google suicidio, lo primero que aparece es Línea de la Vida, y esto gigantesco, este número. Yo hice una llamada para ver cuál es la forma en la que atienden. Y la verdad es que es muy buena. Son muy amables, son expertos, te preguntan cuál es tu problemática, te acompañan, te dan un espacio para que puedas hablar y luego te dan sugerencias y te dan lugares en donde tú puedes, opciones cercanas a ti para que tú inicies un tratamiento o vayas con un especialista. Entonces, esta Línea de la Vida, lejos de pensar que es una opción descartable, creo que es una excelente opción para que la consideren. Y les dejo esta tabla que emite la Secretaría de Salud con las unidades que tenemos aquí en el estado de Hidalgo, que brindan atención a la salud mental,
por si hay alguna que sea cercana a ustedes y en algún momento quieran consultar. Bueno, pues son opciones que pueden considerar. Creo que hay mucho más que hablar del tema. Es un tema muy amplio y que se puede abordar desde diferentes perspectivas, pero ahora me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda o algún comentario antes de poder finalizar esta charla. Así son siempre, de serios. Me dijeron que eran súper participativos, Magali. A ver, que tus alumnos, muy participativos. Queremos escucharlos, es su oportunidad allá. Y ya es muy tarde, ¿verdad? Porque los métodos que utilizan son letales. Pues, ¿qué pasa en esos casos? Pues que no hay nada que hacer, ¿no? Cuando falla el intento suicida. ¿Sí? Ok. Lo que decíamos, ¿no? Son mucho más propensos a volverlo a intentar. Y es necesario, no es opcional, es necesario que reciban atención médica y psicológica para valorar su estado emocional y ver si requieren otro tipo de atención. Por ejemplo, algún apoyo a nivel psiquiátrico, porque probablemente haya algo a nivel neurológico que no esté funcionando bien. Pero lo que debemos hacer en esos casos es apoyar a la persona para que acuda con un especialista y se dé una evaluación y un tratamiento adecuado. Sí, gracias. Es muy importante porque de la idea al intento hay una cosa muy pequeñita, hay una línea muy delgada. Si una persona ya pensó en que eso es una opción, esa es una señal de alerta. Y si esa persona no lo está diciendo, tenemos que hacer algo. Lo que hay que entender es que desde que hay una idea, el mensaje es, yo tengo tantas broncas a nivel emocional, económico, académico, tengo tantas cosas que ya no puedo con eso. No estoy pudiendo lidiar solo con eso, entonces necesito apoyo. Desde que hay idea, hay que trabajar en evaluar y en atender a esta persona. Sí. Sí. Ok. Sí. Claro. Sí. Sí, definitivamente. O sea, el suicidio es algo que se atiende de forma inmediata. Y como dicen, aquí no, o bueno, sí, pero ¿tiene usted la cita en 4 meses? No, pues en 4 meses ya para qué, ¿no? O sea, ya es como complicado, ¿no? Pero
La institución que en el estado de Hidalgo es quien puede brindar un acompañamiento inmediato es Villa Ocaranza, el Hospital Villa Ocaranza, que se encuentra en Tolcayuca. Es la institución de salud mental más grande del estado y ahí es donde debiera brindarse la orientación, el apoyo y el tratamiento para estos pacientes. Y de no ser así, bueno, pues dependiendo de las posibilidades, se puede recurrir incluso a una psicoterapia o a una terapia de forma privada, ¿no? Esto va a depender pues de las posibilidades. Ajá. Agenda llena. Sí. Sí. Víctimas de violencia, sí. Sí, bueno, la realidad es que de pronto nuestras instituciones no se dan abasto para la atención de estas problemáticas, ¿no? Afortunadamente, las redes sociales también son benéficas y existen grupos de apoyo en redes sociales en donde se reúnen personas que tienen esta condición y ahí hay espacios de diálogo, los orientan y es un buen espacio de contención para que la persona esté en contacto con otros, dialogue, hable, tramite, mientras buscamos otras opciones. Pero definitivamente el sector salud está sobrepasado y es difícil acceder a la salud, en nuestro estado por lo menos. Sí. Fíjate que hay situaciones en redes sociales de estudiantes, lamentablemente, que constantemente ponen en sus redes que se quieren morir. Y cuando tú te acercas a ellos y ves esto que tú decías, cómo me acerco a ellos para brindarles apoyo, decir que necesitan, incluso darles opciones, las toman pero las dejan. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer para que más allá de que ellos se den cuenta que efectivamente, porque lo tienen claro, qué podemos hacer? Porque no sé si es convencerles, porque no sé si es que busquen efectivamente el apoyo, más allá de que te digan gracias. Sí. Gracias, Miss, porque me viste. Claro. O porque me escuchas. Sí. ¿Qué podemos hacer desde tu experiencia para encauzarles y efectivamente reconozcan que es necesaria la atención de especialistas, ¿no? Sí, es un tema muy importante, maestro, el que menciona, porque creo que eso apuntaba justo a lo que comentábamos, ¿no? De poder hacerle entender a ese otro que está en esa situación que su conflicto es grave y que no lo va a poder resolver por sí mismo, porque ya lo sobrepasó. Hacerles entender a los jóvenes o a las personas de cualquier edad que a veces podemos estar mal, que a veces podemos estar muy mal, hasta un punto en donde ya no podemos solos y requerimos de orientación, requerimos de apoyo, sobre todo cuando pensamos en que morirnos es lo mejor. ¿Qué cree usted que se puede hacer? Decía una doctora de la Universidad de Coahuila, que es especialista en suicidio: cuando alguien se quiere morir, se va a morir. Cuando alguien se quiere matar, se va a matar. Podemos hacer esto. Podemos acercarnos y decirles: te veo mal, tú ya no estás pudiendo, estas son las opciones. Dentro de la institución podemos apoyarte de esta u otra manera, pero el que tiene o la que tiene la última palabra es el sujeto.
lo que tenemos que hacer es justo lo que usted dice, hacer y no dejar de hacer y no dejarlo pasar. Pero al final es el sujeto el que va a decidir si lo toma o no, y ahí no podemos entrar en su mente u obligarlo a que tome una decisión. Gracias. ¿Algo más? Sí. Esta responsabilidad social, pues de identificar Sí. esta problemática y que justamente existe esta responsabilidad como sociedad, como parte de una familia, de un grupo de amigos, de no sé, algo así, bueno, mi cuestión es cómo podríamos identificar en ese grupo aspectos que lleven a la persona a pensar eso y que esa persona no los exprese, o cómo podríamos acercarnos a ella sin que se sienta incómodo o se sienta cuestionado. Ok. Lo que estuvimos platicando, ¿no? O sea, hay factores que se ven. Aunque no nos diga directamente me quiero matar, pierde el interés en cosas, ya no quiere hacer nada, su rendimiento académico falla, se va aislando, ya no quiere ir a las fiestas que a lo mejor antes le gustaba, o en la familia está ahí con ustedes, pero va y se encierra en su cuarto y ya no quiere salir y ya no quiere hablar, pasa la mayor parte del tiempo solo, parece que nada le importa realmente. No nos está diciendo me quiero morir, pero están pasando muchas cosas que apuntan a que no está disfrutando nada en su vida y a que algo está mal. Ahí es donde nosotros podemos intervenir y preguntarle qué pasa. Pero ese es el problema. Ya no hablamos. Ya no hablamos. Ni siquiera con nuestra familia y decimos, ay, mi familia es lo más importante que yo tengo en el mundo, los amo, doy mi vida por ustedes, pero ni siquiera le preguntan, oye, ¿qué onda, pa? ¿Cómo vas en el trabajo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu vida? Sus papás no saben absolutamente nada de ustedes, ni ellos, ni ustedes de ellos. Ese es el conflicto, que ya no hay diálogo, que no hay comunicación. Entonces tendríamos que empezar por eso para poder entender si eso es grave o no es grave y ver cómo podemos apoyarle para resolverlo. O sea, ¿podría decir que alguna alternativa es promover la convivencia? Sí, por supuesto, y sobre todo el diálogo, la comunicación. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cómo se pudiera también apoyar en esta cuestión de los familiares? Se lo comento porque yo tengo una prima hermana con edad de 12 años. A ella de hecho la iban a meter a Villa Ocaranza, sí. Con lo mismo, desde que ella se encerraba, así como usted acaba de comentar. Ok. Sí. Y va a externar lo que me está pasando. Ella desde ese punto de vista me dice, yo me siento incómoda que vaya y platique a los demás lo que me está pasando porque los demás me dicen, es que estás loca. Como lo vimos en el video que pasó un señor. Sí. Diciendo, es que tú tienes que ir a un psicólogo porque estás loca. Estás mal. Entonces, aquí, ¿cómo se podría trabajar con los padres de familia? Porque yo digo, bueno, desde aquí se empieza el apoyo, si va a ser una red de apoyo. Exactamente. Sí, creo que mi propuesta también siempre ha apuntado hacia que, ¿saben qué? Yo pienso que aquí, en este espacio, ahorita,
tendrían que estar nuestros padres. En las escuelas de educación básica, en los kinder, en las primarias, en las secundarias, este tipo de intervenciones tendrían que ir dirigidas no a los alumnos, a los padres. Porque al final de cuentas, un niño de 5 años no nos va a entender de lo que estamos hablando. Ni siquiera si le hablamos de acoso escolar va a decir, ay, ¿qué les pasa? Estos están locos, ¿no? Se va a dormir, va a jugar, se va a ir. O sea, no le importa. Pero los padres son los que están propiciando y educando y criando ese tipo de conductas. Es lo mismo con esta temática. Tenemos que abrir estos espacios no nada más para los alumnos, para los padres, para los educadores, para los docentes, porque necesitamos hablar de esto. Y muchas veces los papás creen que con dar todo el apoyo a nivel económico y material es suficiente. Y esta chica lo dice claramente, ¿no? Yo me siento sola porque mi papá está lejos y mi mamá está aquí, pero no está aquí. Ella no necesita dinero, no necesita unos tenis, no necesita un celular, no necesita que la vayan a encerrar a Villa Ocaranza para liberarse del problemita. Ella necesita atención y lo dice claramente. Entonces aquí el conflicto es justo la actitud de los padres. Sería muy bueno abrir estos espacios también para ellos, para que escuchen, para que piensen, para analizar, para escucharlos. Creo que esa sería una buena opción. Y ustedes en su ejercicio profesional pueden incidir en eso, en que la educación no es solo en aulas y no es solo para los alumnos. La educación se tiene que difundir en todos los niveles y para todas las personas. Ese es mi punto de vista. De nada. Bueno, ¿algún otro comentario para poder terminar? Ok, bueno, pues ha sido un gusto compartir con ustedes, estar charlando sobre un tema tan importante. Les agradezco mucho. Y bueno, ya para finalizar, a los costados están unos papel bond, en donde la idea es poder generar un mural que se quede aquí y que si alguien en algún momento necesita leer alguna cosa que le ayude a saber que no todo es tan terrible y que la solución no es la muerte, podamos darle algunas palabras que a lo mejor nosotros quisiéramos escuchar en uno de esos momentos en donde sentimos que no hay opción. Entonces, si ustedes quieren pasar a colocar una frase o alguna palabra significativa que a alguien le pueda ayudar, con todo gusto pueden pasar y pueden anotarla. Ha sido un gusto compartir con ustedes y les agradezco mucho su tiempo. Bueno, pues muchas gracias por seguir acá y bueno, le agradecemos mucho a la maestra Brenda por compartirnos todo esto. Creo que de repente pensamos en suicidio, pero no pensamos en todas estas cosas que abordó, ¿no? Un montón de cosas sobre el tejido social que no nos habíamos puesto a pensar, que son importantes, ¿no? Entonces, espero que esto nos deje reflexionando. Y bueno, les recordamos que estamos en tutorías y en algún momento necesitan hablar sobre algo que haya quedado sobre este tema, se pueden acercar con nosotras, con Naomi, conmigo, o con sus tutores grupales también. Y bueno, pues entonces, para finalizar voy a hacer la lectura de la constancia y dice así: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca. Otorga la presente constancia a la maestra Brenda Elizabeth Barraza por impartir la conferencia Los estragos del suicidio, porque sí hay un después, dirigida a la comunidad universitaria y público en general en esta casa de estudios. 20 de septiembre del 2023, Educar para Transformar. Atentamente, la doctora Marisol Vite Vargas, directora general. Muchas gracias.
bueno, pues podemos... pueden pasar, acá hay plumones si quieren pasar a escribir cosas y